La Citroën C15 es un mito, pero es de los pocos vehículos que ha conseguido convertirse en mito en vida, cuando aún podías ir a un concesionario y comprarte una. Algo raro, poco habitual y reservado a las verdaderas leyendas. El Berlingo nació para sustituir a la C15, pero convivió con ella nada menos que 9 años. ¿Es que acaso no tenía argumentos para reemplazar a la C15? ¿O es que la leyenda de la C15 superaba la realidad? Vamos a verlo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Es un vídeo de furgonetas, pero es un lujo. ¿Por qué? Porque tenemos en exclusiva a nuestro especialista en clásicos. Tenemos el consultorio de Jaime Sánchez, ya sabéis, el responsable de SEAT en rodaje. Yo que vosotros, este consultorio no me lo perdía. Que me gustan las furgonetas, me encantan las furgonetas, es algo que nunca he ocultado. Y es que, como decía mi gran amigo tristemente desaparecido, Ramón Roca, pues este tipo de vehículos ha hecho más por la humanidad, por el hombre, por facilitar nuestra vida que todos los deportivos juntos, todos los coches grandes y lujosos y exóticos. Además, hoy traemos un verdadero mito, la C15. Bueno, realmente yo diría que dos verdaderos mitos, porque yo creo que el Berlingo ya se está convirtiendo en un mito. Es curioso porque este vídeo está dedicado a dos furgonetas. Yo creo que las furgonetas son vehículos que se compran más con la cabeza que con el corazón, más con argumentos objetivos que subjetivos, pero en este vídeo va a haber muchos argumentos y muchos comentarios subjetivos, van a estar presentes. ¿Por qué? Porque yo creo que en el corazón de los aficionados estos argumentos subjetivos a día de hoy tienen mucha fuerza todavía. También os confieso que no es el motivo por el cual siempre me he referido a la C15 en femenino y al Berlingo en masculino. No lo sé por qué, lo voy a seguir haciendo, pero aprovecho para deciros que, claro, esta historia me centro en el primer Berlingo, porque ya sabéis que el Berlingo llega hasta nuestros días. Siempre me voy a referir al primero, la primera, el MK1, como queráis llamarle, al primer Berlingo. Honradez, la palabra que define a la C15. He leído un magnífico contenido de un diseñador que no conocía, que es David Turón, que reflexionaba sobre estos vehículos y reflexionaba sobre la palabra que mejor podría definir a la C15. Y él decía que esa palabra sería la palabra honradez. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Citroën, cuando lanzó la C15, ya sabía mucho de esto. Y cuando digo de esto, me refiero de fabricar furgonetas derivadas de turismo. Ya sabéis, cortar un turismo por la mitad, dejar la mitad delantera de turismo y la parte trasera de furgoneta. ¿Por qué sabía mucho de esto? Porque es que comenzó a fabricar el 2 caballos furgoneta nada menos que en 1951. Es decir, que cuando apareció la C15, que fue en 1984, Citroën llevaba nada menos que 33 años haciendo furgonetas derivadas de turismo. Algo sabría de esto y desde luego se notaba, porque os digo una cosa, en cualquier caso, se dice ahora y se decía en su momento cuando se probaba esta furgoneta, les salió redonda. Me hace gracia, me va a salir el guión, aunque despisto un poco a Rodrigo, porque en el guión decía, no nos engañemos, la C15 nunca fue bonita, otra cosa es que la veas bonita. Bueno, pues en la prueba que escribí, una de las cosas que ponía buena de la furgoneta era que la estética era pues bastante atractiva. Claro, estamos pensando que es que la anterior era el Citroën Dian 6 furgoneta. Es que en este caso era mucho más bonita. Lo que sucede es que una vez que llegaron rivales más modernos como la Renault Express y la SEAT Trans y Terra, pues realmente la C15 no era de las más bonitas. Lo que pasa es que nos gusta tanto, nos gustaba y nos gusta tanto que la vemos bonita. ¿Cuál era el mayor encanto de la C15? Ya sabéis que a los que nos gustan los coches los humanizamos mucho, y eso que yo nunca he puesto nombre a mis coches, como hacen otros, pero los humanizas mucho. Y yo os diría que la C15 tiene el mismo encanto que las buenas personas, dar mucho y pedir poco. A ver, no parece a priori que requiere una gran tecnología cerrar un coche por la mitad y meterle la parte trasera a una furgoneta, pero es que se ve que tiene su dificultad, porque la C15 es que claramente estaba muy bien hecha, era sólida, no tenía ruidos ni crujidos incluso aunque la cargaras a tope. Su chasis era durísimo, su chapa también era de calidad. Es que si os fijáis es muy raro, yo de hecho nunca he visto una C15 oxidada o corroída. Todo esto en lo referido a carrocería.
con el motor más de lo mismo. La C15 fue de las primeras furgonetas derivadas en utilizar un motor diésel. Y es que la versión inicial, que era un motor de 1769 centímetros cúbicos y 60 caballos, era duro como una roca. Tenía unos bajos espectaculares y gastaba poquísimo. Como colofón, además, su mantenimiento era muy reducido. Y además de todas estas cualidades, era muy amplia. Amplia como para 6 pasajeros. Podían viajar en la banqueta trasera 4. Nunca se homologó para 6, estaba homologada para 5. Bueno, era una furgoneta mixta ideal porque respondía a la idea de ese vehículo perfecto para utilizarlo en el trabajo entre semana y luego, después de una limpieza, eso sí, era un perfecto vehículo familiar. Este uso mixto sí que se tuvo en cuenta en el Berlingo, muy en cuenta. De hecho, me adelanto un poco, pero es que hubo una publicidad que me hizo mucha gracia, porque tenía un toque taurino muy español, pero yo creo que se entiende en todos los idiomas, porque se empezó a anunciar la Berlingo con un eslogan que decía: para la faena y para el paseillo. Coche. ¿Pero esto qué es? El nuevo Citroën Berlingo, maestro. Nuevo Citroën Berlingo para la faena y el paseillo. Voy a explicar esto de para la faena y el paseillo. Es que en el mundo taurino, faena se llama cuando el toro hace su trabajo y torea. Y el paseillo es esa presentación previa cuando desfilan todos los toreros y sus cuadrillas al inicio de la corrida. Claro, hay un símil, porque faena también se dice me voy de faena, es decir, me voy al trabajo, y el paseillo es cuando me dicen me voy de paseillo, con lo cual se jugaba este doble juego, insisto, muy taurino, muy español, pero que tenía su gracia. Berlingo, nuevo concepto. A mediados de los 90, Citroën empieza a pensar en sustituir, en buscar un reemplazo a la C15, que ojo, pues ya tenía sus añitos, pero estaba teniendo mucho éxito. ¿Por qué decide esto? Porque en este segmento ya llegan o anuncian su llegada marcas que estaban ausentes, como Fiat, Opel, Mercedes-Benz o Volkswagen. Por otra parte, ya en estos tiempos, Citroën empieza a trabajar conjuntamente con Peugeot. Bueno, a veces conjuntamente y a veces bajo las directrices de Peugeot, para bien y para mal. Lo que sucede es que Peugeot ya tenía experiencia en diseñar furgonetas con otros, porque de hecho Peugeot ya había diseñado furgonetas con Fiat, furgonetas, eso sí, medianas y grandes. Por otro lado, el Visa pues ya había sido sustituido. Lo había sustituido de alguna manera el AX. Lo que sucede es que no se me ocurre un coche menos indicado para hacer una furgoneta derivada de turismo, porque el AX era más pequeño que el Visa, pero además era un coche mucho más ligero, realmente era uno de sus puntos fuertes y bueno, pues realmente no era muy adecuado una X como un vehículo de base para hacer una furgoneta derivada de turismo. Por todas estas causas deciden que la nueva furgoneta que sustituiría a la C15 no iba a ser una derivada de turismo, sino que iba a ser una furgoneta ligera, pequeña, pero diseñada como furgoneta desde cero. Así que Citroën y Peugeot se ponen manos a la obra y en 1996 se empieza a vender en España el Berlingo, que se anuncia como el relevo a la C15. La pregunta es: ¿hacía falta relevo? Muchas veces se dice que el público español no estaba preparado para la C15 porque tenía mucho apego a las furgonetas derivadas. Yo en esta comparativa, bueno, pues hablo con conocimiento de causa, porque ya sabéis, me he traído aquí la revista en la que fue la primera prueba que publiqué. La primera prueba que publiqué, no la que hice, fue la Citroën C15 Diesel, que está aquí, era mi primera prueba, me hizo mucha ilusión. Y luego, la primera prueba de Berlingo que se publicó en España, también la escribí yo. Así que son dos modelos que conozco muy bien. Por cierto, que en esas pruebas pude probar estos dos vehículos a plena carga, con media carga, por todo tipo de vías, los conozco muy bien. Pero este vídeo se titula Derribando mitos. Y yo creo que llega el momento de eso, de derribar esos mitos, de hacerlo, aunque me duela, porque me encanta la C15. Me acuerdo de un actor que me gusta muchísimo, que es Antonio Resines, que en una serie repetía mucho la frase de sin paños calientes, cuando iba a decir una verdad que dolía. Bueno, pues la verdad es esta. El Berlingo es mejor en todo que la C15. Bueno, en todo, pues a lo mejor no. A lo mejor en aprecio de los clientes no, me refiero a cuando apareció, porque los clientes que ya tenían una C15 o los que pretendían tenerla,
pues apreciábamos a la C15. Esto además es muy español porque, fijaos, os pongo otro ejemplo, el SEAT 600. El SEAT 600 es un modelo muy apreciado. Ya había salido el 850, que era clarísimamente mejor, pero mucha gente decía, no, es que el SEAT 600 es auténtico, es el bueno, es el más duro. Bueno, en eso, en España, como os digo, eso de coge fama y échate a dormir funciona muy bien. Sí, mejor en todo. Vamos a empezar esta comparativa de una forma un poco atípica, porque no voy a hablar de la estética ni de los motores, voy a hablar del interior. Según me dieron la Berlingo, me subí, me senté, miré todo a mi alrededor y comparado con la C15, que en la prueba decía que estaba muy bien y se parecía a un turismo, me pareció el Berlingo que era un vehículo, por comparación a la C15, realmente lujoso. Por muchos motivos, por la calidad, también yo diría que sobre todo por la calidad percibida de los plásticos, el aspecto, el confort de los asientos. Los de la C15 no eran una maravilla, los de la Berlingo sí, incluso eran más grandes. Estaban a otro nivel. Desde luego, Citroën con la Berlingo quiso dignificar las furgonetas y con este vehículo dio en diana. Vamos a hablar ahora de comportamiento y de motor. Pero, antes que nada, voy a contar una anécdota. Ya me extrañaba a mí. ¿Qué sería de garaje hermético sin anécdotas? Cuando llegó la Berlingo yo era director técnico y tenía la potestad de que repartía los coches que nos íbamos a llevar cada día, incluido el fin de semana. Y para sorpresa de todos, el fin de semana, y había coches muy chulos, decidí llevarme la Berlingo. ¿Por qué escogí la Berlingo? Porque me pareció una furgoneta súper interesante. Fijaos, la probé por todas partes, pero me acuerdo que para ir a mi casa, vivía entonces muy lejos, magia ahora, había una zona de curvas. Es que me pareció con un comportamiento, os vais a reír, casi deportivo. Tiene lógica, porque este vehículo, que tenía unas vías claramente más anchas que el C15, además tenía un tarado, como estaba pensado para llevar carga, no te voy a decir muy duro, pero sí razonablemente duro, con lo cual era de una agilidad y una estabilidad impresionante. Bueno, es que el Berlingo, comparado con la C15, pues era un vehículo mucho más estable, más ágil, insisto, es que me pareció casi deportivo. Además, el motor del Berlingo, desde el principio, era en atmosférico, diésel atmosférico, el 1.9 de 71 caballos, que luego con el turbo subieron a 90. Bueno, luego versiones posteriores han llegado a los 130. Pero el inicial de 71 caballos movía con verdadera soltura el Berlingo, porque tenía un par elevado, un escalonamiento de cambio mejor que en la C15 y un peso reducido, porque estaba muy poco por encima de los 1000 kilos que pesaba la C15. Hablemos de estética. El diseño de la Berlingo es obra del departamento de diseño de Citroën, bueno, de PSA. Era un reto diseñar esta furgoneta porque querían algo completamente rupturista, iba a ser una furgoneta diseñada desde cero, no un derivado de turismo, pero no querían perder la referencia de la C15. O sea, querían que fuera similar pero distinta, más aerodinámica, más capaz. Un reto que en mi opinión pues consiguieron con muy buena nota. Aquí voy a pedir la ayuda de Rodrigo, que os ponga dos perfiles de la C15 y de la Berlingo. Salvo por el escalón del techo del perfil, en la parte que se convierte en furgoneta, si os fijáis, las proporciones son muy parecidas, yo diría que casi idénticas. Si te fijas más en detalle, ves la voluntad de los diseñadores de conseguir este parecido con detalles como los vierteaguas, que están un poco exagerados en la Berlingo innecesariamente, los propios paragolpes o esa banda negra de protección de los laterales muy típica de la C15 que también llevaba a la Berlingo. Son furgonetas muy distintas, pero que a pesar de eso tienen un aire de familia. En la vista de 3/4 traseros, donde no se aprecia ese escalón que os decía, pues es que se parecen todavía más. Sobre todo si coinciden, porque hubo tanto en la C15 como en el Berlingo versiones con 2 puertas traseras o con una. Fijaos una cosa, los pilotos es que parecen prácticamente intercambiables. Yo insisto, la Berlingo era muy distinta, pero tenía un aire de familia. Pese a todo esto, Citroën se encontró con una sucesión difícil. A pesar de la salida al mercado de la Berlingo, como os decía, muchos compradores preferían la honesta y fiable y conocida C15 en vez del nuevo Berlingo. Esto supuso una sorpresa para Citroën, que en ningún momento pensó que ambas furgonetas iban a convivir y que iban a convivir tantos años, porque en realidad la Berlingo nace para sustituir, insisto, a la C15. Y es que, fijaos,
En concreto, convivieron entre 1996, que se lanzó la Berlingo en España, y el 2005, que es cuando deja de fabricarse la C15. En esos momentos, Citroën hizo algo muy inteligente y es, como se suele decir, hacer de la necesidad virtud. ¿Y qué hizo? Pues situar a la C15 en el segmento más modesto que el que por lógica le correspondía, y a la Berlingo claramente por encima. Yo os diría que casi como una especie de monovolumen asequible. Y muchos usuarios, por cierto, entre ellos mi hermano, que necesitaban un vehículo práctico y amplio, pero no querían renunciar a cierto equipamiento y confort, pusieron sus ojos en la Berlingo. Y el Berlingo comenzó a ganarse también fama de vehículo duro y fiable, como lo había hecho antes la C15. Conclusión. Os he dicho que el Berlingo es claramente mejor en todo que la C15, lo cual no quiere decir que la C15 sea genial, perfecta como clásico, que desde luego merece el éxito que tuvo y al haberse convertido en un mito. Pero el Berlingo era mejor y yo creo que se le acabará haciendo justicia. Hay una cosa que es el hecho de que se sigue fabricando un Citroën Berlingo que honestamente no sé si influye para bien o para mal en esa imagen de mito. Yo creo que es para mal, porque cuando un coche deja de fabricarse, como la C15, es un mito, porque ya no lo hay, pero el Berlingo sigue existiendo. Yo no sé si eso funciona a favor o en contra, pero en cualquier caso yo creo que el Berlingo con el tiempo también acabará siendo un mito. Furgoneta del día. El Berlingo es mejor en todo, ya lo he dicho, ya he derribado el mito. Ahora, en mi corazón guardo un lugar muy especial para la C15, que es la primera prueba que publiqué. Aquí tengo la revista y os voy a leer la conclusión porque me parece muy interesante. Dice: el C15 nos ha dejado una grata impresión. Es una muy buena solución al transporte y reparto en las ciudades y se desenvuelve muy bien en carretera. Solo una caja de 5 velocidades, al principio no la tenía, o al menos unos desarrollos más cortos, que sí los tuvo el Berlingo, por cierto, son lo que se echa de menos. Habrá que esperar que le salgan otros competidores, pero de momento el listón está situado muy alto. Yo creo que no hay que añadir nada más. Consultorio clásico. Y llegamos a nuestra sección, una de las secciones más queridas de Garaje Hermético, que es el consultorio clásico. ¿Por qué? Porque ya lo sabéis que tenemos un invitado de auténtico lujo, Jaime Sánchez, de SEAT en Rodaje, que es, yo lo tengo a gala decir, que es nuestro experto de cabecera, que solo colabora con nosotros, cosa rara, porque con lo que sabe me extraña que no colabores con más gente. Encantado de la vida, ya lo sabéis. Y que además pues le hacemos preguntas. Además las preguntas de hoy, una se sale un poco del consultorio clásico, pero la he elegido porque me apetece que tú como experto me des tu opinión. Pero vamos con Ramón. Esta también es una pregunta que más veces hemos contestado, pero vale la pena, porque él dice que fue una concentración y vio un Jaguar, le encantó, pero se acercó y resulta que le había montado dirección asistida eléctrica, aire acondicionado. Dice que a él le parece una barbaridad. Le parece una barbaridad y que los coches clásicos hay que restaurarlos y dejarlos lo más originales posibles. Pero yo te he oído hablar a ti muchas veces y me gusta ese concepto de fiabilizar los clásicos, de hacerlos más usables, de disfrutarlos más, de disfrutarlos no solo, sino con compañía, alguien. Claro. Tengo mucho interés en saber tu opinión sobre el tema. Ramón, mira, es un poco, aquí me has expuesto que te parece una barbaridad y la verdad es que si me has puesto esto probablemente mi respuesta no te vaya a gustar. Pero efectivamente... Pero aquí somos sinceros. Aquí somos sinceros, claro. Efectivamente, piensa que el Jaguar es un coche que por definición la dirección es muy dura en bajas velocidades. Bueno, es que aparcar un Jaguar, que yo lo he hecho. El vano motor tira una cantidad de calor adentro, entonces... El fiabilizar y modernizar un clásico siempre que sea reversible y que esto te permita pues, que sea más cómodo, que vayas mejor acompañado, a mí me parece una buena solución. Y especialmente en un coche de este calado. Es ponerle aire acondicionado y otra cosa ponerle motor eléctrico. No, esto no. Esto ya es una línea roja, ¿no? Pero él me está liando. Él se ha centrado aquí a la pregunta y pone los conceptos. Que yo quiero liarte. Que lleva aire acondicionado. Entonces, y además, si tú das este paso, Ramón, el coche es más apetecible, más utilizable, lo utilizarás más y si algún día tú lo quieres revertir, porque esto es todo revertible, pues entonces lo desmontas y lo dejas en estado de origen. Esta es mi opinión, yo no lo encuentro una barbaridad. Bueno, para mí, no sé tú qué opinas, pero para mí es lo mismo que ponerle un encendido electrónico a un coche o ponerle unos manguitos de siliconas, que hace tiempo respondimos a una consulta sobre esto. Yo creo que todo lo que contribuya a que pueda disfrutar más del clásico... Pues... En síntesis es lo que nosotros queremos de un coche. Pero esta no era la pregunta difícil. La pregunta
que yo he incluido, pero insisto, no es de clásicos, al revés, yo creo que es de historia ficción o incluso de futuro ficción, porque, a ver, vamos a ver, la pregunta es, Nacho, de Nacho no encontraba el nombre, Nacho, sí. que se declara citroenista acérrimo, esto es un dato importante, que piensa que a Citroën le hubiese ido mucho mejor como marca si no hubiera caído en la órbita de primero de PSA y luego a su vez de Stellantis. Ya te digo, no es una pregunta, pero como hay confianza y donde hay confianza da asco, que decía mi madre, te la ha querido hacer. Mira, Nacho, la verdad es que si te declaras citroenista deberías de conocer un poquito también, supongo que lo conoces, la historia y las dificultades que pasó das caña también, claro, Bueno, claro, Citroën pasó unas dificultades económicas muy acusadas. Bueno, primero lo salvó Michelin. Primero salvó Michelin. Pero yo ya me remonto posteriormente a la época en la que interviene Peugeot, sobre los años 70, ¿no? 70 y pico. Entonces, sí que si ellos no hubieran tenido la capacidad Peugeot de quedarse con Citroën, lo más probable, que hoy en día es Grupo Stellantis, pero esto es posterior, lo más probable es que Citroën no existiría. Entonces, a mí, tú como citroenista que te declaras, creo que el hecho de que pasara primero por manos de Peugeot y salvara la marca, pues eso es una cosa que, a mi juicio, que la deberías tener en una gran consideración. O sea, que hubiera sido peor. Porque probablemente hubiera abocado la marca a la desaparición, o hubiera caído en manos de Ford o de otros peores. O de otros, no sabemos. Como ahora MG o Volvo, que son chinos. Hoy, gracias a eso, continuamos disfrutando de la marca, y especialmente los citroenistas, ¿no? Pues nada, me parece una respuesta muy interesante. Jaime, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría. Y ya sabes que dentro de un mes tienes aquí una cita obligada. Como un clavo, sí señor. Pues nada, hasta la vista. Ya sabéis, Adiós. dentro de un mes. Hasta pronto. Tenía ganas de hacer este vídeo porque me encanta la C15, pero me encanta el Berlingo. Y yo creo que el Berlingo merecía pues un poco ponerse en su sitio, porque yo creo que es un vehículo que tiene todo para convertirse en un mito y que por muchos motivos no lo ha sido. Entre otros porque la C15 tiene mucha personalidad. Bueno, espero que me digáis si os ha gustado. Y eso sí, como siempre, doy las gracias por comentar, por los likes, por suscribiros, por haceros miembros y ayudarnos a mejorar el canal. ¿Qué más se me olvida? Por compartir. Y nada más, lo más importante es vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.